¿Qué tal, amigos? Tal y como les dije ayer en la videocápsula semanal, que hoy trataríamos el tema con motivo del Día del Niño, de la niñez en términos generales, en México y con algunos de los efectos que desde hace algunos decenios se han dejado sentir en una buena cantidad de países en varios continentes. Lo primero que quisiera yo preguntarle a usted es lo siguiente. ¿Su familia, usted, sus antepasados, segunda, tercera generación, son originarios de zonas rurales de este país? ¿Llegó hace relativamente pocos años a la Ciudad de México o a alguna de las áreas altamente urbanizadas del país? Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, Toluca, etc. ¿Y por qué esta pregunta y esta diferenciación? Porque de venir usted de una familia original del campo, sea agricultores o jornaleros o campesinos que sean ejidatarios o pequeños propietarios o pequeños agricultores o un pequeño ganadero, etc., estará de acuerdo conmigo que en la época de sus padres y sus abuelos las familias eran más numerosas. Era común conocer a familias con 8, 10 o más hijos. En la medida en que esas familias fueron acercándose a lo urbano, vamos a decirlo así, a ciudades intermedias o ciudades pequeñas, y de ahí algunos familiares, sobre todo hijos, nietos que vinieron a estudiar a la Ciudad de México o a Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, etc., sus familias empezaron a reducirse en cuanto al número de hijos se refiere. Uno de los argumentos o de los elementos para esto fue: hay menos espacio vital en las ciudades, hay más obligaciones laborales, es más caro el espacio, sea este que lo renten ellos o que posean una vivienda, y además la incorporación no masiva al principio, pero quizá ahorita podríamos hablar de una incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, cosa que es sumamente positiva. También contribuyó, en esto que le voy a plantear enseguida, también contribuyó la difusión de la educación en vastas zonas del país. Hoy es común que hombres y mujeres prácticamente todos terminen la secundaria, es decir, que sin contar la parte de preescolar tengan 9 años de educación formal. También en muchas de las zonas altamente urbanizadas del país es común que las mujeres alcancen el bachillerato o, en el caso del sistema técnico, el sistema del Politécnico, la vocacional, y por qué no decirlo también que un porcentaje elevado se advierte ya en las instituciones de educación superior de mujeres. Eso les ha dado a ellas una libertad que, además de reflejarse en su independencia, tanto económica como personas, como mujeres, sin tener que depender de un varón o tener que casarse para poder vivir o sobrevivir en términos materiales, todo eso ha contribuido a que las parejas tengan hoy un número muy reducido de hijos frente al número que teníamos hace 20, 30 o 40 años como promedio en las familias en México. Dicho de una manera muy sencilla, cada vez más las mexicanas están teniendo menos hijos. Hay un indicador en la ciencia de la demografía o en la demografía que se llama tasa de reposición. Esta es la tasa de fecundidad que permite, no ahorita, sino después de un cierto número de años, que la población se estabilice, es decir, que el mismo número de los que nacen, que el número de los que nacen sea igual al número de los que mueren. Esa tasa de reposición para un país, vamos a decir, en condiciones normales, no de guerra civil, no de revoluciones, es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer, siempre y cuando uno de esos hijos sea mujer. Eso se llama la tasa de reposición. De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda del año 2010,
arroja un número de 1.7 hijos por mujer, y está ahí en una presentación muy interesante que elaboró el INEGI, dio a conocer en el año 2011. Algunos técnicos o especialistas en la materia cuestionan esta cifra, pero al final de cuentas es evidente si uno revisa la tasa de fecundidad en el país desde el año 60 o 70 a la fecha, encontrará que cada vez las parejas tienen menos hijos. Esto, que podría ser natural y aceptable, tomando en cuenta que en otras regiones del mundo, Europa occidental fundamentalmente, este descenso brutal de la fecundidad es conocido desde los años 40 o 50. Por eso muchos de los países europeos enfrentan hoy graves problemas en función de la caída del número de hijos nacidos vivos por mujer. Esta situación, lejos de mejorar, ha ido agravándose. Y México no estará ajeno, no vamos a entrar en la discusión hoy de que estamos por debajo de la tasa de reposición o no. Me abstengo ahorita de entrarle a ese tema, pero si no estamos, en 10, 15 años será más que evidente que estaremos en esa situación. En América Latina, países como Chile, Argentina, ya están en esa situación donde el número de hijos nacidos vivos por mujer está por debajo de la tasa de reposición. Al final de cuentas, pues, ¿cómo se traduce esto? ¿O en qué se traduce? Lo repito, un menor número de hijos nacidos vivos por mujer. ¿Esto es bueno o es malo? Alguien dirá, bueno, es bueno porque al tener menos hijos podemos darles la mejor educación, podemos darles algunas cuestiones materiales que hoy forman parte de la vida moderna, que la tableta, el teléfono, la computadora, una vestimenta mejora como vestíamos nosotros cuando éramos niños hace 40, 50, 60 o más años, ¿verdad? Sin embargo, hay efectos dañinos para el desarrollo económico, específicamente en lo que se refiere a los mercados laborales. En la medida en que cada vez haya menos niños, habrá menos nuevos entrantes al mercado laboral. Pero al mismo tiempo, los viejos o los mayores de 60 años viven más años, pero las enfermedades que tienen no son enfermedades infecciosas, sino son enfermedades de otro tipo, enfermedades que van degradando a la persona o algunas cuestiones de tipo cardíaco, etc. En esas condiciones usted se preguntará, bueno, ¿cómo hacerle para que no caigamos en la situación que enfrenta hoy Japón, Singapur, Rusia, la misma China, incluso en China popular en estos momentos, y casi todos los países europeos? Yo le diría, bueno, pues si el problema es tener menos hijos, pues que las mujeres tengan más hijos. Esa sería la solución trivial, diríamos, en matemáticas. El problema es que eso no es fácilmente alcanzable. ¿Por qué? Porque desde 1972-73, cuando empezamos de manera, vamos a decir, sistemática y organizada a promover la familia pequeña, hoy tenemos de manera natural ya adoptado en nuestra cultura, en lo que se refiere a número de hijos, que hay que tener muy pocos hijos. Puede haber razones culturales, profesionales, económicas, geográficas, donde viva usted, etc. Pero al final de cuentas es un hecho arraigado profundamente en nuestra visión de lo que son las familias, etc. Menos hijos. ¿Ha hecho algo el gobierno para cambiar esa situación? No solo no ha hecho algo, sino que incluso temen discutir el problema. Por fortuna, en materia demográfica ya hablan de la falta de sustentabilidad de los sistemas de pensiones. En los sistemas públicos de salud hay un grave problema ya, porque hay más viejos que exigen cuidado por sus enfermedades, que resulta mucho más cara que las enfermedades que había hace 30, 40 o 50 años. El problema se lo dejo ahí planteado. Piense usted, es más, vea en su entorno, usted mismo, ¿cuántos hijos tiene usted o cuántos hijos tuvo usted, señor, señora? ¿2, 3, 4? ¿Podría usted hacerme el grandísimo favor de preguntarle a cada uno de esos 4, 3, 2 o 1
¿Cuántos hijos piensa tener él una vez que, no voy a decir que contraiga matrimonio, porque hoy, si bien no es la totalidad, pero un número importante de parejas no se unen en matrimonio, sino que deciden vivir en unión libre? Pregúnteles a sus hijos cuántos hijos piensan tener, si es que piensan tener hijos. Y luego compárele con cuántos hermanos tuvo usted. Y luego compare eso con cuántos tíos tiene usted. Es decir, cuántos hermanos tuvo sus padres, cuántos hijos son ustedes, cuántos hermanos, y cuántos piensan tener sus hijos y sus nietos. Y verá usted que hay una amenaza latente en la parte demográfica para nuestro país. Y en la medida en que no entendamos eso y no lo enfrentemos y empecemos a promover políticas públicas para detener esa caída de la fecundidad y empezar en 15, 20 años a que las mujeres tengan al menos, en promedio por supuesto, 2.1 hijos por mujer nacidos vivos, México estará enfrentando en los años 30 de este siglo un severo problema demográfico. La gran desventaja en cuestiones de demografía es que ya no puede uno regresar el tiempo y ubicarnos en el pasado para corregir. No. La demografía es una ciencia o una parte de las matemáticas que nos va avisando año con año en las estadísticas y proyecciones que elabora el INEGI o el Consejo Nacional de Población. Pero nuestros políticos, como saben que es un tema pues que no da votos o que es complicado explicarlo, prefieren callar y patear el bote hacia adelante. Le dejo pues ahí estas reflexiones demográficas con motivo del Día del Niño, que espero que lo pasen muy bien. Si es usted abuelo con sus nietos, los felicite, les haga algún presente o coma, disfrute el día con ellos. Y si son hijos, igualmente, que disfrute pues este día en compañía de los niños que viven con usted o que son parte de la familia de usted. Muchas gracias.